Hola a todos, muy buenas. Estamos aquí en Villafranca con unos testigos que casualmente ha sido casualidad encontrarnos con ellos y nos quieren contar un poquito, han accedido a contarnos su historia. Y bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por querer contarnos vuestras experiencias y para mí es un verdadero placer y un enorme agradecimiento que queráis hablar sobre estos temas desde el anonimato, sobre todo. Y nada, bienvenidas. Pues hola, buenos días, muchas gracias. Nos hace mucha ilusión también que nos hagáis una entrevista porque es cierto que lo que os vamos a contar yo no lo he visto, pero a mí me lo contó mi padre y me pareció increíble en ese momento y ahora que estamos como dándole muchas vueltas al tema, que ya hemos hablado de ello hace unos años y tal y que volvamos otra vez, a mí me gusta porque voy a dar el testimonio que a nosotros nos dejó mi padre. Nada, mi padre solía ir con sus amigos a pasar un rato a su bodeguilla y tal, y cuando venían para casa, pues vieron una luz enorme que les dejó alucinados y se tuvieron que agachar porque era algo como que estaba muy cercano y tenían un poco de miedo como que les iba a tocar la cabeza. Y cuando vino a casa vino muy impactado, nos lo contó y en ese momento pues casi que no le dimos importancia porque, bueno, también yo tenía otra edad y eso me parecía como increíble, pero ahora que ha pasado el tiempo y después de tantas investigaciones que se han hecho, me parece que sí que puede ser cierto. ¿Sobre qué año estamos hablando más o menos? Pues no sé, entre los finales de los 80 y principios de los 90, quizás, más o menos, sí. 82, 83, quizás. Y bueno, yo quiero añadir, porque bueno, como iba mi marido en esa cuadrilla, que ellos sintieron que les robaba la energía del cuerpo. Sí. Paulino que me contaba que le quedaba como un vacío interior cuando pasó esa luz y que tan pronto estaba en un extremo como en un segundo se marchaba al otro. El visto y no visto, ¿no? Sí, de un lado a otro. Se deslizaba con una facilidad tremenda. Era una luz potente, ¿no? Sí, una luz, pues como, yo qué sé, como los halógenos estos, pero claro, 400 veces más o lo que sea. Y que la luz la vieron desaparecer por la parte del río, del otro lado. Y bueno, ya mayores, pues después, hablando del caso, resulta que aquí ha habido más gente que lo vio. Un chico que iba en un tractor, pues también se le quedó parado, también como que se le quedó sin energía al tractor, no podía con ello. De hecho, le abandonó y se marchó. Pero claro, no sabían lo que era en ese momento. Y otras chicas también que venían de fiesta, también lo vieron. Coincidieron todos en el mismo momento, ¿no? En el mismo día, fue en el mismo día. Interesante. Coincidían en el mismo día, que eran las chicas de Pedro. Sí. Que venían de fiesta y bueno, ahí no sé, no puedo aportar yo ya mucho más. O sea que en el mismo día a lo mejor varias personas vieron el mismo objeto, a lo mejor. Sí. ¿Era el mismo objeto o a lo mejor objetos diferentes? A lo mejor. No, yo creo que era el mismo. El mismo era objeto. El mismo, era inmenso. Pero desde diferentes puntos desde diferentes puntos del pueblo. Desde diferentes puntos del pueblo o desde el campo, porque mi marido y su cuadrilla estaban ahí arriba en el campo. O sea, pues ahí. Y no siente a lo mejor como una especie de temperatura, calor o frío. No, eso no. No lo recuerdo. No, yo recuerdo que dijo eso, que sí que le había quedado como un vacío. Sí. Como si la energía del cuerpo se lo hubiera quedado. Eso es muy curioso, sí. En muchos casos que hay ese tipo de cosas, ¿no? Que quitan o ponen energía. Sí. Y a lo mejor un tiempo perdido, alguna sensación de que le faltaba alguna hora. Hubiera traspasado el tiempo. Sí, el tiempo o cosas que no recuerden, no. No recuerdo yo. Del tiempo no le he oído decir nada. Me imagino que el objeto bajó bastante bajo para impresionarles y bajar y agacharse, tirarse al suelo. Sí, ellos pensaban que era como un avión rasante. Sí, como si fuese a estrellarse. Y se tumbaron al suelo, claro. Luego a la hora de levantarse, el objeto ya pasó por encima de ellos. Cuando ellos levantaron la cabeza, ya estaba el objeto. Visto y no visto. Sí, era otra cosa. Claro, es que era algo muy rápido. Sí. Muy rápido. Y luego tu caso, el que viste tú también. No, yo no lo he visto. Fue. No, soy yo la que lo
Ella lo Y vio. luego a mayores tuviste tú también una Sí, visita, a mayores, aparte de tu eso es, marido, me ¿no? confundo, sí. Pero eso fue hace mucho tiempo. Siendo joven, ¿no? Vamos. Tenía yo 12 o 13 años. Entonces, sí. Y había un bar enfrente de la casa de mi madre. Y recuerdo que salí el golpe de mediodía, sería la hora de la partida o así. Sí. Y mi padre y el suyo, que eran amigos también, pues salían a tomar el café y digo, voy a pedir la propina a mi padre. Claro, Salí lo de bueno. casa con dirección al bar que había enfrente, que es esa calle. Sí. Ah, la casa esa. Es esa Sí, la casa, sí, sí. pero antes no estaba. Sí. Esa casa no existía. No existía. O sea, que fíjate si hace años. Entonces salgo de casa de mi madre, que es esta calle, como digo, Sí, sí. y miro aquí al cielo y veo pues como una boina naranja, como el color de la yema de un huevo, Sí. suspendida ahí, suspendida. Bueno, entro en el bar y ya alguien más la había visto, porque no sé si fue Luis Martín o alguno. Y dice, hay una cosa ahí en el ¿Estaba cielo. estático? Sí, Sin estaba moverse. estático, sí, sin moverse. Dice que no se sabe qué es. Bueno, pues recuerdo que varias gente del bar salimos a la puerta, lo vimos, pero de esto que Bueno. como entonces no se hablaba de De eso, eso, de eso. y Lo yo dejaste también era pasar. muy cría, me volví a meter en el bar y ¿Y ya está. cuánto duró el avistamiento o el objeto? Pues yo creo que estuvo varios minutos. Varios ¿eh? minutos. Sí. Y a mí, o sea, lo viste tú, lo vieron Y lo otros vieron más dos gente. amigos y Sí, compañeros sí. tuyos. ¿Y Sí, a qué gente que estaba en altura? ese momento jugando la partida y Sí. salió por curiosidad a ver qué era y tal. ¿Y a qué altura más o menos sería? Eso estaba Del suelo. Pues yo pienso que aproximadamente. del tejado para arriba, de ese tejado Mm. para arriba, pero no mucho más. No mucho, vamos. Sí, estaba bastante bajo. ¿Y Estaba muy bajo. cegaba la luz? Ujú. ¿Cegaba la luz? No, No. Es que era de No. día. era de día, Sí, pues pero- como eso, a mediodía y era soleado el día. Y no cegaba, era un color como aquel naranja que tiene ¿Sí? la señal. Sí, sí, un sí, sí. anaranjado ahí. ¿Y fuerte, qué tamaño más o menos sería el objeto? Así, a de ojo. diámetros. Pues no sé, pero bastantes. Yo creo que 4 o 5 4 o 5 metros metros. de diámetro. Y no Más. no Es que, se veía claro, ningún tipo de ruido, ni de aparataje, ninguno, nada. Es Estaba completamente suspendido estático. ahí, quieto. sin Interesante. nada más. Interesante. Y bueno, y eso es lo mismo que yo, su Sí, amiga. lo mismo que En mi Valladolid. amiga, vamos, mi concuñada también lo vio en Valladolid, pues debajo ella estaba jugando con sus amigas debajo de un puente, porque vive cerca del río Pisuerga, y entonces también como ahí suspendido vio pues, una masa de color naranja, que le color llamó naranja. muchísimo la atención. ¿Y de qué año más o menos estaríamos hablando? De la esa misma... época. De la misma Qué curioso, Sí, ¿eh? sí. A ver. De esa época, sí, porque es que un día hablando con ella, le digo, pues mira, es que Quizá era en el mi mismo. pueblo, tal, y dice, pues es que yo lo he visto también en Por Valladolid. eso es curioso que el mismo objeto se vea Sí. desde diferentes Sí. zonas. Que hay unos cuantos A kilómetros mí de Valladolid aquí. me llamó muchísimo la atención por eso, porque cuando ella me dijo que si yo me acordaba, digo, yo no me acuerdo, digo, pero es que mi concuñada es que lo ha visto también. Pero se supone, digo, Sí. que sería el mismo objeto en distintos momentos. Puede Puede ser. ser. Podría darse el Sí, caso creo que porque fueran En dos. muchas ocasiones Sí, sí. ocurre eso. Sí. puede ser que el mismo objeto se vea en Y diferentes si era el sitios. mismo objeto, muy grande no podía ser, puesto que estaba por debajo de los arcos del Sí, del ella puente. le vio por el Porque puente. ella lo vio pasar por los arcos. Ah, por la Sí. parte de abajo del puente Sí. encima. Sí, conozco esa zona, sí, sí. Entonces, muy grande no sería, ¿no? No. Tenía que ser pequeño, sí, porque para entrar por debajo del puente, sí, en el barrio hemos dicho Arturo Elías. Cuarto de marzo. 4 de marzo. Cuarto de marzo, la calle, sí. No existía. Sí. Bueno, era una zona que tampoco había menos viviendas construidas, vamos, Claro, pisos y era- demás construidos más. pues eso, Sí, el 4 de ahora ya marzo está ya muy, está. todo Ahora está completamente urbanizable, superpoblado, todo, sí. Te comentó si hacía ruido cuando pasó, tampoco. No, que la impresionó muchísimo y casi que la daba miedo hablar de ello. Sí. Sí, es lo que suele Porque no- pasar con estos Pero no temas. vayan a creer, aunque Claro. seas una niña, claro, siendo una niña de 12 Ya. años Sí. y tal, has visto algo así y te van a decir que estás loca o que Sí, es el Bueno, estás típico. alucinando. Ahora cambia mucho la Es la cosa. típica respuesta que da Antes, siempre la gente cuando ahora ya está más abierto. Sí, sí. ¿Qué me ha pasado? Entonces, como que la cosa También has mucho tenido una contar. experiencia. Sí, Sí. yo a partir de esa experiencia empecé a dedicar un poco mi hobby como búsqueda de conocimiento, de testimonios,
generación de eventos, de ufología. Fue el año 2010, ahí en Morales, que salía del estanco de mi tío y abro la puerta y al mirar para arriba veo una esfera grandísima, plateada, pero enorme, estática. Esa esfera se metió hacia una nube y ya no volvió a salir. Y claro, no me dio tiempo ni a grabarla en un móvil, que era un móvil de estos... No, grababa un vídeo de malas maneras. Claro, eso es. Y entré en casa y se lo dije a mis padres. Bueno, mi madre también fue testigo hace un montón de años, yo era muy pequeño. Y mi madre desde la residencia trabajaba pues por la noche y a la hora de que tenía a los abuelos dormidos y tal, se asomó a una ventana a fumarse un cigarro y observó en la torre del reloj una bola anaranjada también, casualmente, como con rayos. Y eso lo vio de madrugada. Yo recuerdo que me lo contó. Pasó eso, que era un crío, te ríes de algo desconocido. Bueno, sí, vas a haber visto esto y tal. Y ahora lo conté a la hora de comer, ¿sabes? Y lo volví a ver a la semana siguiente. Y yo no, recuerdo decirle que me avisase, pero claro, yo no tenía móvil por aquella época. Yo no sé cómo iba a avisar, ¿sabes? Digo, seguro sabes, a ver, avísame. Yo no recuerdo si lo que yo vi tenía... Aparte del color naranja no le recuerdo más detalles, o sea, no sé. Muchas veces vemos el avistamiento tal y cual y no lo dejamos pasar. En mi caso me pasó a mí hace años también algo, pues vamos, no diferente, pero algo estilo. Y bueno, lo dejas pasar y luego van pasando los años y te das cuenta y dices, ¿qué es esto lo que sucedió? Y empiezas a preguntarte más cosas, y luego das más importancia que cuando lo viste al principio. Por eso, una vez que ha pasado las cosas de... Cuando pasa el tiempo vas recordando a veces detalles o cosas que no has sido capaz de captar en ese momento o de recordarlo y con el tiempo le das, dándole tantas vueltas a la historia, acabas un poco recordando detalles o añadiendo nuevos detalles que no se contaron al principio. Pues también lo que te comentaba antes, que mi suegra hace muchísimo, pues en los años 80. Sí. También sería... antes iba por la leche con la lechera. Sí, lo clásico. Sí, la historia clásica. Sí, entonces, bueno, pues era así anochecido y también cuando salió de casa vio una luz inmensa que luego desapareció, no tardó mucho en desaparecer, pero sí, también la llamó muchísimo la atención. No tuvo miedo, impactó, le daría impacto, pero de ahí no pasó la cosa. De ahí no pasó. Eso serían los años 70 o 80 también. Sí. ¿Y tú aquí? Sí, claro. ¿No? Bueno, sí, que habrá habido muchos casos. Sí, aquí hay muchísimos casos. Diferentes, todo es como una zona de aquí. ¿Pero Morales. qué es la zona caliente? Sí. Zamora en general, Zamora Valladolid. Zamora Valladolid sobre todo, tirando... Sí. Es una zona donde hay muchísimos casos. Esa zona, entre la frontera de la provincia entre Valladolid y Zamora, la zona, Villarbarba, Toro, Morales del Toro, Castro Nuño, muchísimos casos. También hay oleadas, Zamora también. Ciudad, también en Valladolid también ha habido casos. ¿Y por qué creéis que es eso? Pues, hombre, esa es la pregunta, ¿verdad? Es la pregunta. Por lo que no sea, se sabe. Pues, digamos que es... A ver, ha habido una época en la que se veían muchos tipos de estos objetos, sobre todo, ya te digo, por toda esta zona más o menos, pero sí es cierto que a lo largo del tiempo como que ha ido cesando ese fenómeno. Y siguen sucediendo casos impactantes, como un caso en Villalbarba, unas agricultoras que iban a cambiar el riego, tenían allí guisantes y tal, y iban por la noche, dos hermanas, y vieron un objeto enorme, que eran unas estrellas. Eso les dio mucho miedo. Sí, se convirtió en una especie de objeto y entraron en pánico en el coche. Por eso hay casos nuevos tan impactantes como los de antaño. Siguen sucediendo, pero quizá en menos escala. ¿Y eso qué año ha sido? Eso ha sido hace unos años, tampoco ha sido hace mucho. 1 o 2 años ha sido, con mucho 2 años. 2 años o 3, como máximo, sí. Pero un momento, ¿y estos entes de dónde salen? Uy, estamos en otra cosa. Nosotros no lo sabemos, nosotros tenemos hipótesis. A ver, hay gente que ha visto estos humanoides, por decirlo de nombre humanoide, salir de esas naves, apariciones de seres raros, pero claro, ¿de dónde vienen? Esa es la pregunta del millón. Y aquí en San Román hubo un caso que, no sé si lo visteis vosotros. Sí, Emiliano Velasco. Que se murió en el tractor ¿no? Sí, No. fue un rayo que atravesó la cabina del tractor. Estamos hablando de ese tío, sí. un rayo. Sí, pero atravesó la cabina y le dio. Era un objeto que él se encontraba arando una parcela, que es la 21 de Valladolid. Vamos, de Villaster. Sí. Villaster, que él era de San Román, que pertenece a Pedrosa del Rey. Sí. Se encontraba arando esa parcela y bajó un objeto que él denominaba como lata de conservas. Le dio varias vueltas alrededor del tractor
y en una de esas vueltas por la parte de atrás se Claro, iluminó Venga. y le lanzó una especie de rayo que quedó el círculo marcado En el cristal del propio tractor. cristal. Yo lo había oído, no sabía Sí. cómo era la historia. Y luego Sí, tal cual, pasó, no sé si un año o dos exactamente, y le encontraron un tumor cerebral y falleció de un tumor. Sí. Que fue Sí. muy casual después de ese encuentro. Pero al poco tiempo de sucederlo ya empezaba con problemas de salud. Sí, o sea, sí. algo Eso es. le Algo hizo le malo, le hicieron. afectó Sí. ese rayo y desde entonces ya Y no luego el levantó cristal cabeza. se llevó a la Universidad de Valladolid. Ese cristal lo estuvieron investigando, pero ahí quedó la cosa, desapareció. Bueno, pues muchas gracias. de verdad. Pues sí, también. Ha sido un Pues ha sido un placer, una charla muy entretenida. Oye, pues mira.